Que la paz y la gracia de Dios moren en sus corazones. Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y fe. Aquí, exploramos historias que nos recuerdan el inmenso poder de la justicia divina y la infinita misericordia del perdón. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un relato que desafía la lógica y nos conecta con lo milagroso, te invito a unirte a nuestra comunidad. Al suscribirte y compartir este mensaje, nos ayudas a esparcir estas semillas de fe y esperanza en un mundo que tanto las necesita. Que Dios bendiga tu generosidad y te colme de paz por este simple gesto de apoyo. Hoy, narraremos la historia del juez Ricardo, un hombre cuya palabra era ley, hasta que un día, decidió ponerle precio a la justicia. La palabra del juez Ricardo era ley. En 20 años de carrera, jamás había perdido un caso. Pero el día que vendió la justicia por un puñado de oro, fue la propia justicia, la divina, la que le exigió pagar el precio más alto. La sala del tribunal estaba abarrotada, un reflejo de la sociedad misma. Campesinos de rostros curtidos por el sol se apretujaban en las bancas de madera, mientras los comerciantes adinerados, con sus trajes de seda importada, ocupaban la primera fila. Todos contenían el aliento, esperando el veredicto del caso que tenía en vilo a toda la comarca. En lo alto, imponente tras su gran escritorio de caoba, se sentaba el juez Ricardo. A sus 45 años, su toga negra le confería un aura de poder casi absoluto, de infalibilidad. Frente a él, dos mundos opuestos. A su derecha, don Sebastián Cordero, un terrateniente cuya riqueza se exhibía en cada anillo de oro y en el brillo de su cadena de plata. A su lado, su abogado, con la misma expresión de arrogante confianza. A la izquierda, Andrés Morales, un campesino de 30 años, con ropas remendadas y manos encallecidas por el trabajo honesto. En su rostro no había más que la marca de la preocupación. No tenía abogado, su pobreza no se lo permitía. Acusado Andrés Morales, resonó la voz autoritaria del juez. Ha sido acusado por don Sebastián Cordero de robar 20 sacos de trigo de su granero. Andrés negó con desesperación. No es cierto, su señoría. Yo nunca haría algo así. Un golpe seco del mazo silenció la sala. Silencio. Hablará cuando se le conceda la palabra. El juez se reclinó, fingiendo revisar unos documentos. Pero no necesitaba leerlos. Él, como todos en esa sala, sabía la verdad. Andrés era un hombre honrado, un padre de familia trabajador. Sebastián, en cambio, era conocido por su codicia, por inventar acusaciones para arrebatar las tierras de los pobres que no podían pagar las multas que él mismo provocaba. La noche anterior, Sebastián había visitado la casa de Ricardo. Sobre la mesa, dejó una pesada bolsa cuyo tintineo era inconfundible. 500 monedas de oro, su señoría, para asegurar que la justicia prevalezca, dijo con una sonrisa torcida. Ricardo había aceptado el oro, acallando la débil voz de su conciencia. Ahora, al ver a Andrés, solo y desamparado, sintió una punzada de culpa. Pero la sofocó rápidamente. 500 monedas de oro, se dijo, pesaban más que la conciencia de un simple campesino. He revisado la evidencia, mintió con aplomo. Don Sebastián ha presentado 3 testigos que vieron al acusado salir del granero con los sacos. Mienten, gritó Andrés, incapaz de contenerse. Son sus empleados. Les pagó para que mintieran. ¿Acaso tienes pruebas de tan grave acusación?, preguntó Ricardo, con una frialdad que helaba la sangre. Andrés bajó la cabeza, derrotado. No tenía pruebas. Solo tenía su palabra contra el poder del dinero de Sebastián. El juez Ricardo se puso de pie. El silencio era total. Andrés Morales, te encuentro culpable del delito de robo. Te sentencio a 5 años de prisión.
Adicionalmente, tu tierra será confiscada y entregada a don Sebastián como justa compensación por su pérdida. Un lamento colectivo recorrió la sala. La esposa de Andrés, María, se levantó, con el rostro bañado en lágrimas. No, por favor. Tenemos 3 hijos. Esa tierra es todo nuestro patrimonio. Los guardias se acercaron para llevarse a Andrés. Él no opuso resistencia. Con una calma sobrecogedora, clavó su mirada en los ojos del juez. Su señoría, dijo Andrés, con una voz tranquila pero cargada de una extraña firmeza. Usted sabe en su corazón que soy inocente. Hoy, ha vendido su alma por un puñado de oro. Ricardo sintió un escalofrío, pero mantuvo su máscara de severidad. Mide tus palabras, campesino insolente. Andrés no apartó la mirada. No le deseo ningún mal, juez Ricardo. Pero la verdadera justicia, la justicia de Dios, nunca duerme. Lo que ha hecho hoy, lo verá reflejado en su propia vida. Tenga por seguro que cosechará lo que ha sembrado. Sáquenlo de aquí, ordenó Ricardo, perturbado por aquella calma profética. Mientras arrastraban a Andrés fuera, Sebastián sonreía, triunfante. Ricardo golpeó el mazo por última vez. Caso cerrado. Se levanta la sesión. La sala comenzó a vaciarse entre murmullos de indignación. Sebastián se acercó al estrado. Gracias, su señoría. El resto del pago llegará mañana. Ricardo apenas asintió. De pronto, el brillo del oro parecía haberse opacado. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, cosecharás lo que has sembrado. Sacudió la cabeza. Supersticiones de campesinos, se dijo. Necesitaba aire, una copa de vino. Al cruzar el umbral del tribunal hacia la plaza pública, la luz del sol lo cegó por un instante. Dio un paso hacia las escalinatas, y entonces, ocurrió. No fue gradual. No hubo advertencia. Fue instantáneo, como si el sol se hubiera apagado en el cielo. Todo se volvió negro. Una oscuridad completa, absoluta, aterradora. Parpadeó 1, 2, 3 veces. Nada. Levantó una mano frente a su rostro, pero no veía nada más que un vacío infinito. ¿Qué sucede? Su voz tembló. Dio un paso vacilante y su bastón no encontró el siguiente escalón. Empezó a caer, pero unas manos lo sujetaron. Juez Ricardo, ¿se encuentra bien? No puedo ver, susurró, el pánico creciendo en su pecho como una marea helada. No puedo ver nada. Estoy ciego. La multitud en la plaza enmudeció. El juez, el hombre más poderoso del pueblo, estaba en las escalinatas del tribunal, gritando desesperadamente que había perdido la vista. Alguien entre la gente susurró con temor reverencial, la justicia de Dios es rápida. Lo llevaron de vuelta a su propia silla en el tribunal. El trono desde donde había dictado sentencias durante 20 años era ahora el asiento de su desamparo. Trajeron de urgencia al doctor Méndez, el médico más respetado del pueblo. El anciano doctor examinó sus ojos con una pequeña linterna. ¿Ve alguna luz, alguna sombra?, preguntó. Nada. Todo es negro. ¿Qué me pasa, doctor? El médico retrocedió, perplejo. Físicamente, no hay nada malo. Sus ojos están perfectamente sanos. No tengo una explicación médica para esto. Los días siguientes fueron un infierno. Otros 4 doctores lo confirmaron, no había causa física para su ceguera. Ricardo, el hombre que controlaba el destino de otros, ahora no podía ni caminar sin chocar contra los muebles. Su esposa, Beatriz, lo guiaba como a un niño. Una noche, ella le preguntó con voz suave,
¿crees que fue un castigo? Por lo que le hiciste a Andrés. Ricardo tembló en la oscuridad. Las palabras del campesino eran un eco incesante en su mente. Cosecharás lo que has sembrado. Al quinto día, supo que no podía seguir así. Esa noche, en la negrura de su habitación, se arrodilló. Dios mío, su voz se quebró en un sollozo. Si este es tu castigo, lo acepto. Lo merezco. Vendí mi integridad, destruí la vida de un hombre inocente por codicia. Te lo ruego, Señor, dame una oportunidad para enmendar mi error. Solo una. No hubo respuesta, solo el silencio y la oscuridad. Pero en ese silencio, una claridad meridiana inundó su mente. Supo exactamente lo que debía hacer. A la mañana siguiente, ordenó a su asistente, ve a la prisión. Trae al prisionero Andrés Morales ante mí. 2 horas después, escuchó los pasos de 2 hombres entrando en su despacho. Déjanos solos, ordenó. En el silencio, Ricardo habló, su voz apenas un susurro. Andrés, tú dijiste que cosecharía lo que sembré. Tenías razón. Tras una pausa, la voz calmada de Andrés respondió, yo nunca le deseé este mal, juez Ricardo. Lo sé, dijo Ricardo, las lágrimas corriendo por un rostro que no podía ver. Pero lo merecía. Te condené sabiendo que eras inocente. Destruí tu vida por oro. En estos 5 días de oscuridad, finalmente he visto la verdad. He visto mi propia corrupción. Con un esfuerzo, continuó, voy a anular tu sentencia. Te devolveré tu tierra. Expondré públicamente el soborno de Sebastián y renunciaré a mi cargo. ¿Por qué hace esto?, preguntó Andrés. ¿Para recuperar la vista? No, respondió Ricardo con una sinceridad que no había sentido en años. No sé si mi vista volverá. Pero necesito hacer lo correcto, aunque deba permanecer en esta oscuridad para siempre. Andrés dio un paso hacia él. Ricardo sintió la mano del campesino sobre su hombro. En ese preciso instante, un destello de luz, como un relámpago, atravesó la negrura. Parpadeó. Por un segundo, había visto la silueta borrosa de Andrés. ¿Viste eso?, preguntó temblando. ¿Ver qué, su señoría? Una luz. Vi una luz. Pero la oscuridad había vuelto, total. No importa, dijo con nueva resolución. Haremos lo correcto. Llamó a su asistente. Tomás, documenta esto. El caso contra Andrés Morales queda anulado. Es inocente y será liberado de inmediato. Su tierra le será devuelta. Y abre una investigación formal contra don Sebastián Cordero por soborno y perjurio. Mientras Tomás escribía, Ricardo vio otro destello, esta vez más fuerte, más nítido. Al día siguiente, convocó a todo el pueblo en la plaza. De pie en el estrado, ciego y vulnerable, confesó. Hace 6 días, dicté una sentencia injusta. Lo hice porque don Sebastián me sobornó con 500 monedas de oro. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Ese mismo día, al salir de este tribunal, quedé ciego. Los doctores no hallan la causa, pero yo la conozco. Fui cegado porque vendí la justicia por oro. Hoy, confieso mi pecado. Andrés Morales es libre y yo renuncio a mi cargo como juez. La plaza era un mar de murmullos. Andrés subió al estrado y el silencio volvió a caer. Juez Ricardo, dijo Andrés con voz clara. Usted me arrebató mi libertad y mi tierra. Mi derecho natural sería estar lleno de ira. Pero no lo estoy, porque veo que su castigo es mucho más duro que el mío. Yo perdí 5 días en una celda, usted perdió su honor y su paz. Por eso,
yo lo perdono por completo, como Dios nos enseña a perdonar. Y le pido a Dios que tenga misericordia de usted. En el instante en que la palabra perdono salió de los labios de Andrés, fue como si unas pesadas cortinas se descorrieran en el alma de Ricardo. Un poder divino había sancionado su castigo, y ahora, un acto de pura humanidad lo estaba sanando. La luz inundó sus ojos. No gradualmente, sino de forma instantánea y abrumadora. Los colores, las formas, los rostros de la multitud. Todo regresó. Miró a Andrés y vio con perfecta claridad la sinceridad en sus ojos. Veo, susurró Ricardo. Y luego, con toda la fuerza de sus pulmones, gritó, veo. He recuperado la vista. El perdón me ha curado. La plaza estalló en asombro y alabanzas. Habían sido testigos de la justicia divina en acción, un castigo instantáneo y una curación milagrosa. Don Sebastián fue arrestado esa misma tarde. Ricardo nunca más ejerció como juez. Dedicó el resto de su vida a ayudar gratuitamente a los pobres con sus casos, como un acto de penitencia. Años más tarde, ya anciano, contaba su historia a quien quisiera escuchar. Quedé ciego 2 veces, decía. La primera vez, mi codicia me cegó ante la justicia y me costó la honestidad. La segunda, un castigo divino me cegó físicamente y me costó el orgullo. Pero cuando Andrés me perdonó, Dios me devolvió la vista de los ojos. Y cuando confesé mi pecado, Dios me devolvió la vista del alma. Y con la triste sabiduría que solo el dolor enseña, concluía, la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en el corazón. Y solo el perdón puede curarla. Que esta historia nos recuerde siempre que, aunque los ojos humanos puedan ser engañados, la justicia de Dios todo lo ve, y que en el poder del arrepentimiento y la gracia del perdón, residen los milagros más grandes. Que la paz del Señor los acompañe siempre.